y que no ha podido estar presente con nosotros hoy, pero sí quería conectarse para dar unas palabras y lo tenemos aquí. Javier, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, antes de nada, disculparme por no poder estar en ese magnífico evento, pero es que estoy recién llegado de España y me ha sido totalmente imposible. Pero bueno, no quería perder la oportunidad muy brevemente primero de agradeceros por vuestra presencia y apoyo a esta Cámara, la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, que tengo el honor y orgullo de presidir. Y por supuesto, para dar la bienvenida a estos tremendos panelistas que tenemos, ¿no? Primero a Fernando Díaz Villanueva, que es un periodista, escritor y conferencista y sobre todo director de la Contracrónica y la Contrahistoria. Y también nos acompaña Marta Gutiérrez Steinkap, que es asesora del Museo de Historia de Florida y del Museo Naval de España. Por cierto, si alguno de vosotros cuando vayáis a Madrid tenéis la oportunidad, eso es una de las joyas más apasionantes que podéis ver, ¿no? Y también autora del libro Spain, The Forgotten Alliance. Fernando, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo nada más, solamente antes de darle paso a estas dos personas que desde luego os van a un poco a glosar, ¿no? Pues lo que yo creo que es una de las cosas más apasionantes y desconocidas que tenemos, ¿no? Y es ese vínculo de unión que España representa, sin lugar a dudas, entre Europa, Estados Unidos y Iberoamérica, ¿no? Con una historia tan rica y tan apasionante como tan desconocida, ¿no? Con lo cual, yo la verdad es que me alegro muchísimo de tener gente, pues como los tertulianos que o los presentadores que vais a tener hoy, que ayudan pues a difundir todos estos lazos, ¿no? Y también tengo que decir, si me permitís, que también es un poco culpa nuestra, en gran parte culpa nuestra, porque si los propios españoles no conocemos nuestra historia y no nos sentimos orgullosos con sus luces y sus sombras, pues bueno, pues ya vienen otros que se encargan de contar su historia, bueno, pues como mayor les interesa y les parece, ¿no? Pero bueno, ya simplemente por destacar, ¿no? Cosas que la verdad es que son espectaculares, y es que España pues fue realmente el país que hizo la primera globalización, que unió a través de sus carrera de Indias, de su galeón Manila, del Camino Real, el Camino del Rey en Estados Unidos, y de muchas otras formas que nos explicarán ahora. Pues unió el mundo, ¿no? Y pocos países han contribuido más bueno, pues un poco a expandir, ¿no? Tanto pues la cultura y bueno, pues la integración y el idioma, pues que hoy en día es hablado por millones y millones de personas, ¿no? Solamente, por ejemplo, en Estados Unidos, el español ya es el segundo idioma más hablado en todos los estados, menos en 2, si no me equivoco, el que más crece, y además en breves años llegaremos casi a más de 30 millones de lectores hispanos, ¿no? Con lo cual, eso os dice un poco también el peso que tiene España en Estados Unidos. Y no solamente eso, sino también toda la historia y toda la contribución que ha hecho, ¿no? Pues yo creo que Estados Unidos no se entendería sin toda la ayuda que prestó España, ¿no? Y con grandes personas como Bernardo de Gálvez, uno creo de los 10 únicas personas que se le ha concedido por parte del Congreso la nacionalidad honorífica. Cuando vais a Washington, por ejemplo, y veis que hay unas estaciones que se llama Farragut, primer almirante norteamericano, bueno, pues era hijo de un menorquín. O incluso como anécdota, si os fijáis cuando vayáis al Capitolio, a ver si ya de una vez nos dejan ir y volver a como era la normalidad antes, que era una maravilla poder entrar sin ningún tipo de restricción, ¿no? En lo que es la cúpula principal, donde de hecho se hacen muchos de los funerales de Estado, como
como fue el último, por ejemplo, al Supreme Justice que falleció, al senador John McCain, pues está presidida por dos cuadros, ¿no? Dos cuadros. Uno, que es la llegada de Cristóbal Colón a América, y el otro es la conquista de Hernando de Soto de Luisiana. O sea, es decir, esto es ejemplos de la presencia espectacular que tenemos en España. Nada más. Oye, perdonadme, pero aquí hay dos personas que saben muchísimo más que yo, que son además mucho más interesantes, pero esta es mi pequeño granito de arena como, pues, oye, un gran apasionado y en la medida de lo posible, pues siempre que puedo, pues oye, intento hacer mi pequeña contribución. Termino con una sola cosa, diciéndoos que al final todo esto tiene que ser posible, ¿no? Y tenemos que intentarlo hacerlo entre todos, y que cuanto más aprendáis, cuanto más conozcáis y cuanto más podáis comunicar y contar todas estas tremendas hazañas, pues más contribuiremos entre todos a divulgar ese magnífico y apasionante legado que ha dejado España en el mundo. Nada más, muchísimas gracias y nada, os doy de paso el paso y quedo aquí atento para aprender muchísimo más con estas dos grandes personalidades que tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias. Me siento feliz de compartir contigo porque no siempre encuentro un compañero de ideas como he encontrado en Fernando, y lo acabo de conocer y ya es mi amigo, porque tenemos esa idea de quiénes somos realmente y que muchos desconocen. Así que estoy realmente feliz, pero también quiero hacer hincapié, porque estamos en la Cámara de Comercio, que tenemos que conocer que la historia la escribe el comercio. La historia se escribe con el comercio. ¿Por qué? Porque el comercio ha sido desde el principio lo que ha impulsado las relaciones de todo el mundo. Ese ha sido el comercio. Y remontándonos un poquito más allá de Cristóbal Colón, los vikingos empezaron a traer expediciones a la América del Norte, y ahí se quedaban, querían quedarse en Groenlandia y en otros sitios, pero decidieron cómo se tienen que quedar, tienen que tener cómo alimentarse. Bueno, pues los vikingos colgaban el pescado o los peces en el frío al aire libre, y claro, se congelaban y ahí se conservaban. Pero, ¿qué pasa? A los 3 minutos cambia la temperatura y todos esos peces hay que echarlos. Entonces, los vascos, que, bueno, tengo una admiración tremenda por los vascos, mi familia no es vasca, pero los vascos son algo espectacular. Los vascos que conocen el sistema de expediciones de los vikingos, que son grandes pescadores, grandes navegantes, entonces se dan cuenta que la razón por la cual los vikingos no se quedan en Groenlandia ni en ninguno de estos sitios es porque no tienen cómo permanecer, cómo alimentarse. Entonces se conoce que desde el tiempo de los egipcios en todo el Mediterráneo se salan las carnes y los pescados. ¿Por qué en el Mediterráneo? Ocurren dos cosas. Uno, unos depósitos de sal enormes, y segundo, un sol que seca la sal. Entonces ahí se están comiendo desde el año que el mundo nació los pescados y las carnes preservadas por la sal. Entonces los vascos deciden que ellos van a intentar hacer esto con esas mismas expediciones de los vikingos, pero van a intentar salar el bacalao. Claro, por supuesto que es un éxito, pero los vascos, que son muy listos, no comparten ese secreto con nadie, porque ¿a quién le voy a dar yo la ventaja? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el secreto del salar el bacalao es como si se hubiera muerto todo el mundo y nadie lo sabe. Pero ¿qué pasa? Como pasa en la vida siempre, en el siglo X, por ahí, el Papa Nicolás decide que hay que comer, que no se puede comer carne los viernes, porque
Porque necesitamos un día, los que somos católicos, sabemos que tenemos que hacer penitencia por todo en la vida. Entonces, una de las penitencias es no comer carne los viernes. ¿Qué pasa? Se come el pescado. Pues aquí es donde los vascos realmente entran en el mercado global del bacalao. Y están estableciendo contactos por toda Europa, vendiendo su bacalao y haciendo expediciones a otros sitios donde podían ellos vender su bacalao. En ese momento es cuando ellos entran en el mercado comercial global, porque por toda Europa, que eso era más o menos el mundo que se conocía, aparte del Asia, en toda Europa se está comiendo el bacalao salado de los vascos, porque el Papa dijo que había que comer pescado los viernes. Así que eso ha sido algo realmente increíble, lo que es la suerte, lo que en inglés le llaman the luck of the Irish, es una suerte que sale y nadie sabe por qué, pero les tocó a los vascos, bien merecida además, pienso yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta actividad, que es una actividad nueva, pero es una actividad muy intensa, empieza a generar ciertas conversaciones y ciertas ideas, etcétera. Y entonces se decide que hay que establecer consulados, no consulados como el que está aquí en Lechún, no, consulados que son los precursores de las cámaras de comercio. Por eso, regreso al comercio, de las cámaras de comercio. Se llaman consulados del mar, porque estos consulados pueden regular todo el comercio de todo lo que viene de España para las colonias españolas. Además de eso, es tanto el éxito, porque claro, toda esta gente tenía que estar organizada, saber de dónde salen, a dónde van, la calidad de los productos, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el consulado llega a tener un poder que probablemente las cámaras de comercio quisieran hoy en día, porque es regular absolutamente todo lo que se comercia, de dónde sale y a dónde llega. Entonces se establecen las casas de contratación, y la casa de contratación de Bilbao llega a ser el puerto marítimo más importante de toda la costa norte de España y de Francia. Este bacalao, que es parte de lo que regulan los consulados, viene a caer de nuevo en manos de los vascos. ¿Por qué? Porque con ese puerto de Bilbao, ahí está la familia de Gardoqui, que se han establecido como importadores y exportadores de tantos productos y como una reputación realmente de mucha honestidad y de mucha seriedad. Y entonces esta familia de Gardoqui es la que se establece, se comienza la relación con las 13 colonias. ¿Por qué? Porque viajan a Norteamérica, vienen con sus productos y hacen sus relaciones. Ahora, esta relación comercial, por eso sigo yendo al comercio, esta relación comercial hace que de ahí nacen relaciones políticas y relaciones personales, todo basado en el comercio. Y es así como comienza la asistencia de España a Estados Unidos. Esta es una asistencia que los barcos de la compañía de Gardoqui, que los selecciona el rey de España por la reputación que tienen, estos barcos traen todas clases de productos, pero además de eso disfrazan los armamentos, las granadas, los zapatos, los uniformes, todo con el bacalao, la cocoa, el azúcar, todas estas cosas. Entonces, esos barcos salen de Bilbao, van a La Habana y regresan para Boston. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, porque había que ser muy discreto, porque España tiene, ¿cuántas colonias? El mundo entero de las Américas es de España. Entonces, si yo estoy viendo que España está ayudando a las colonias británicas a sacudirse de Gran Bretaña, pues aquí tenemos que inspirarnos nosotros también y vamos a sacudirnos de España. O sea, era difícil la situación, por eso España tenía que ser un poquito cuidadosa en esta ayuda clandestina. Claro que, como pasa todo, es interesante cómo se va desenvolviendo el mundo del comercio. Gardoqui hablaba inglés
porque se educó en Inglaterra. Y entonces hace amistad en todos estos viajes, transportando armas y víveres o productos, hace amistad con muchos personajes de las colonias, entre ellos John Adams. Y de momento, en esta época, la dinastía de los Borbones llega a reinar en España y Francia. Bueno, por razones familiares, ¿qué pasa? Que Carlos II muere sin herederos y decide nombrar como heredero suyo para todas las posesiones de España y Francia al conde de Anjou, que es el hijo de Luis XV. Entonces, este señor va a gobernar España, ¿como qué? Como Felipe V. Y Felipe V y el rey de España son casi la misma persona, porque esa es una relación de familia. Y yo siempre pienso que eso es lo que da origen a lo que hoy conocemos como el programa de Macy's, que es de Friends and Families. ¿Sí? Esto es así, esto es como funcionan todas estas cosas comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se firman varias alianzas, 3 alianzas, y todas estas alianzas dicen, bueno, si usted me ataca a mí es como si ataca al otro, si usted no quiere ayudar a este, pues no quiere. O sea, todo era en conjunto. Y de ahí viene también, de esos pactos de familia que se llaman, la declaración de hostilidades a Gran Bretaña, contra Gran Bretaña, no la declaración de ayuda a las colonias. No estamos ayudando a las colonias en absoluto, estamos declarando la guerra a Gran Bretaña. Y así es como todo esto se va desenvolviendo. Y mientras tanto, seguimos con el comercio que viene de España a La Habana, a Boston, a España. Es ese triángulo de comercio triangular, que es además lo que solidifica la relación que se va haciendo cada vez más importante por la cuestión de las colonias queriendo independizarse. Ahora, una cosa que es de notar, no solamente que ellos no declaran que se ayudan a las colonias, sino que se declaran contra Inglaterra, sino que es particularmente importante que la relación comercial continúe, como si nada estuviera pasando. Entonces, eso es difícil, pero claro, como que Gardoqui estaba ya establecido con toda esta gente de la América del Norte, pues eso se hacía un poquito más fácil, y no que si fuera una persona diferente, que no conocen, que no tienen confianza en todas estas cosas, ¿no? Y lo interesante es que la estrategia de España es multifacética. España no solamente ayudaba, mandaba las escopetas o lo que fuera, y mandaban los bacalaos y todas estas cosas, pero España también tenía una estrategia que impedía o trataba de impedir que los ingleses pudieran suministrar productos comerciales a las colonias y pudieran suministrar armamentos a las colonias. O sea, que estaban por todas partes evitando que Gran Bretaña pudiera tener algún éxito, porque lo tenían, porque eran grandes navegantes con grandes naves y todas estas cosas, pero cuando se tiene una estrategia diferente que sorprende al enemigo, como pasó con España, Francia y Gran Bretaña, entonces el enemigo no sabe qué cosa es lo que está pasando. Una de las ocasiones muy interesantes para mí, cuando yo escribí el libro, yo pasé 5 años de investigación, en la mayor parte de ellos en España y después aquí en Estados Unidos. Y uno de los datos que encontré, que por cierto están en la exhibición del Museo Naval, es que los ingleses llegaron a temer que la flota española atacara la costa inglesa. Y entonces tenían parte de su flota protegiendo las costas de Gran Bretaña. Eso a quién se le hubiera ocurrido, pero se les ocurrió porque ese era el poderío que tenía España y esa era la estrategia de España, que estaba en todas partes. Entonces era como si se hubieran clonificado. España aparecía por todas partes. Una de las cosas y yo conversaba con Fernando, que se llegan a
a pensar que son ciertas, cosas que no son ciertas. El motín del té. El motín del té no tuvo nada que ver con los impuestos, absolutamente nada. Eso que los políticos dicen, taxation without representation, no, eso no tenía nada que ver. El motín del té ocurre porque Gran Bretaña, en su deseo de tener el dinero que necesitaban, hace un decreto que dice que todo el comercio del té se tiene que realizar a través del East India Company. ¿Qué pasa? Cortan la ganancia de los colonos que comerciaban el té donde quiera que querían. Entonces, ese monopolio del té es lo que causa el motín del té, porque eso fue ya lo que los colonos dijeron, no, aquí ya esto no puede seguir así, pero no tuvo nada que ver con los impuestos, sigue siendo el producto comercial lo que causa esta ruptura, si se quiere, porque anterior a esto, los colonos, no todos querían la independencia, había muchos colonos que se sentían súbditos del rey de Gran Bretaña, y bueno, ¿por qué nos trata tan mal si somos niños obedientes? ¿Y por qué nos hacen hacer estas cosas si no protestamos? O sea, no había razón para ellos en independizarse de Gran Bretaña. Entonces, cuando pasa esto, ya las cosas van cambiando y van pensando, no, pero esto ya no puede ser, porque se hacía insostenible para ellos que el té era uno de los productos donde ellos tenían mucha más ganancia, y además esa ganancia era para su sustención. De modo que esas son una de las cosas que yo quisiera, y Fernando lo va a decir también, que hay que tratar de aclarar las situaciones. Y pienso siempre que es el comercio, por eso lo dije al principio, el comercio el que escribe la historia. ¿Por qué? Porque Colón no vino aquí buscando oro. Colón vino aquí, el pobre, a buscar un camino mejor para vender especias, como vinieron otros aquí y a otros sitios, porque las especias eran el oro del momento. Lo que vino después, si no lo encontraron, si no lo hicieron, eso no tiene nada que ver, pero Colón no vino aquí a buscar oro, porque no lo encontró, pero encontró un camino que tampoco se conocía, y por eso estamos aquí. Pero aparte de eso, sí, pero lo que sí es cierto es que si queremos corregir estas cosas, que son rumores que realmente no son positivos para España, también tenemos que aceptar que sí, efectivamente, hubo abusos, hubo problemas, hubo extinción de pueblos, etcétera, etcétera. Pero poniéndonos siempre en el momento que se estaba viviendo. Y hay un profesor mexicano de la Universidad de México que ha escrito sobre esto, porque se ha dedicado a investigar esto de que los españoles acabaron con media humanidad. Entonces él explica que si eso es cierto, ¿por qué la gran civilización de los olmecas desapareció cuando los españoles no habían ni aparecido por aquí? Entonces hay explicaciones de por qué eso pasó antes de que lleguen los españoles. O sea que hay que estar un poquito más informados de cómo han pasado las cosas y aceptar que sí, que efectivamente hay cosas que pasaron, como la esclavitud, pero es que la esclavitud ha existido desde que el mundo es mundo, porque los chinos esclavizaron a los japoneses a los coreanos a los mesopotamios. O sea, eso es lo que la vida ha traído, desgraciadamente. Entonces, reconociendo estas cosas, yo creo que hace que las personas que no conocen estas actividades o lo que ha pasado en la historia, es que se puede presentar mejor quiénes somos los españoles. Y yo digo somos porque me considero española, porque mi abuelo era español, en mi casa éramos más españoles que todos los españoles, así que ese es mi sentimiento también. Entonces, al llegar el momento de la independencia, es la Real Armada, que es la Armada, es el siglo de oro de la Armada. Esa es otra historia. La Armada no la destruyó la reina Isabel y se acabó no, la Armada en el siglo XVIII fue fabulosa, con una cantidad de buques de distintas clasificaciones que iban por todas partes. Entonces, esa armada es la que hace, con una estrategia increíble, esa armada es la que logra la victoria para las colonias americanas. Y digo, esa armada, bajo la sombrilla de España,
porque reconocemos a Bernardo de Galvez, a Solano, a Saavedra, a todos estos señores muy importantes, pero ninguno de estos señores se despertaba por la mañana y decía, ay, ¿tú sabes qué? Yo hoy voy a atacar a Gran Bretaña. No, esos eran órdenes que venían de España y que venían muy precisas. Claro, estos señores eran consultados y daban sus opiniones y procedían de la manera que fuera correcta, pero es España, y eso es lo que yo siempre quiero recalcar, que es España la que procede y la que manda la plata, porque el dinero de la Revolución Americana viene de España, no viene de otro sitio. España era la que tenía los medios para sufragar todos estos. Los franceses sí, los franceses vinieron a luchar al territorio americano, pero los franceses no tenían un centavo, porque lo habían perdido en la Guerra de los 7 años. O sea, que el dinero de la revolución vino de España. Entonces, todas estas cosas creo que es necesario reconocerlas, pero siempre sin olvidar que las relaciones comerciales continuaron siempre a través de todas estas actividades de las guerras, de las batallas, de qué sé yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que es interesante porque John Adams, una vez independiente de las colonias, John Adams viene a París, pero para en Bilbao, y ahí se encuentra con Gardoqui. Gardoqui seguía enviando sus productos ya ahora de manera normal de Bilbao a las colonias. Entonces John Adams le pide que le envíe ciertas cosas a su esposa, porque su esposa necesita cosas, y Gardoqui, muy generoso, le enviaba todos estos productos de gratis. John Adams le dice, pero no me cobras comisión. No, si eso no importa. Bueno, lo simpático para mí de esto es que en una ocasión la esposa de John Adams, Abigail, le manda una notita a John y le dice, John, por favor, de estar seguro que en el próximo envío no vienen pañuelos, porque no se venden. Las señoras no les interesan los pañuelos. Entonces esa es la amistad comercial que ha continuado después de la independencia. Entonces yo pienso, y esto solo que se me ocurre, es que eBay es el modo moderno del comercio, pero realmente la que inventó eBay fue Abigail Adams, porque traía sus productos a venderlos acá y si no convenían pues se devolvían y no continuamos la cosa. Pero sí quiero agradecer muchísimo a la Cámara por tener esta iniciativa. Es más, hace un par de años la compañía de Cushman Wakefield me invitó a hablar precisamente del tema, porque sus ejecutivos pensaron que era importante que sus gerentes conocieran la tradición y la historia de las comunidades donde estaban queriendo hacer negocio. Y sabemos que en todas partes el que conoce la tradición, la personalidad de un individuo, la puerta se abre y ahí se puede vender tomates o se puede vender una cápsula espacial, pero es el comercio lo que inicia todo esto y es el comercio donde inician todas estas relaciones importantes. Y por eso agradezco muchísimo que ustedes hayan tomado la iniciativa de presentar esta charla, porque es como dicen en Estados Unidos, credit to where it should be. El crédito es de las cámaras de comercio, de esos consulados que nadie sabía que existían, pero que han existido, y esos consulados que promovieron todo el comercio que dio lugar después a la ayuda a los Estados Unidos, bueno, a las colonias americanas. Así que bueno, ahora paso con Fernando. Gracias. Este acto lo ha llamado la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, el coloquio propiamente, España aliado clave en la historia de Estados Unidos. Bien podría haberlo llamado España origen de los Estados Unidos. Sé que puede resultar chocante esto que os digo. Me diréis, no, el origen de los Estados Unidos es el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña. Bien, el origen de los primitivos Estados Unidos es Gran Bretaña, de aquellas 13 colonias de las cuales nos encontramos fuera. La primera, la más cercana, es Georgia, que está algo más al norte de donde estamos ahora. Esas 13 colonias, sí, efectivamente, su origen es en aquel entonces el Reino de Gran Bretaña, porque no pasó a ser llamado Reino Unido hasta principios del siglo XIX. En lo que es Estados Unidos, tal y como está constituido hoy, en el año 2023, le debe mucho a los españoles de siglos pasados.
Es más, si nos hubiesen dado a elegir, seguramente le hubiéramos cambiado el nombre, porque Estados Unidos es un nombre feísimo, parece el nombre de una sociedad anónima, algo así como General Motors, General Dynamics o Técnicas Reunidas, ¿no? Me parece que es el nombre más feo de país que hay en todo el mundo, pero que por su importancia pues lo repetimos continuamente, hasta nos cuesta formar un gentilicio, de ahí que tengamos que hacer el estadounidense ese tan largo, pero yo me niego a llamarles americanos porque, como le decía Marta antes, son tan americanos en Canadá como en Chile, en Brasil, en Uruguay o en Cuba, tan americanos como los estadounidenses, a pesar de que han patrimonializado el gentilicio. Bien, lo que os decía hace un momento de que el origen de los Estados Unidos actuales es España, o los españoles, mejor dicho, nuestros antepasados, tanto de los españoles del lado europeo como sobre todo los españoles del lado americano, que fueron los que vinieron aquí en torno al siglo XVI-XVII y ya se quedaron a vivir, que es de donde provienen la mayor parte de hispanoamericanos de nuestro tiempo, de españoles que llegaron hace ya mucho tiempo, hicieron de esto su hogar y le dieron forma a lo que hoy es el continente americano. Si nos vamos al siglo XVI, poco después del descubrimiento, cuando las carabelas, bueno, y la nao de Colón se encontraron con esto de sopetón y sin pretenderlo, como bien decía Marta antes, la idea de Colón no era ni mucho menos venir a por oro, ni tampoco encontrarse con un continente, quería encontrar el camino a las Indias, es decir, a lo que es la India, lo que es Indonesia, el extremo oriente asiático, porque ahí había especias que se vendían muy bien en Europa, tenían un gran mercado. Los portugueses habían conseguido hacerlo viajando a través del Océano Índico, o estaban tratando de hacerlo en aquel momento. En 1492 se había interrumpido el tráfico de especias, o se había complicado muchísimo por el mar Mediterráneo, y los europeos de la época pagaban auténticas fortunas por un puñado de pimienta, no digamos ya si ese puñado era de clavo o, en fin, si era de nuez moscada, alcanzaba cifras astronómicas. Sí que era efectivamente, como bien ha dicho, una empresa comercial, la del descubrimiento. Necesito llegar cuanto antes al lugar de donde provienen las especias, porque en Europa no se sabía dónde salía la pimienta. Hay cuadros, grabados que se pintaban en aquella época, en el que se ponía, por ejemplo, los árboles de la pimienta, a pesar de que la pimienta no crece propiamente en un árbol, ¿no? Desconocían por completo de dónde salía la nuez moscada, que solo sale de un grupito de islas muy pequeño que está en la actual Indonesia. Llegaron por fin los portugueses años más tarde hasta allí, pero en un endemismo local. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con el clavo. Lo que quería Colón era eso. No se lo encontró, lo que se encontró es unas islas que están aquí cerca, las Islas Bahamas, y luego ya se deslizó por el Caribe. Bien, al primer lugar donde llegó Cristóbal Colón y donde llegaron los españoles de la época fue a Norteamérica, no exactamente a lo que hoy son los Estados Unidos de América, pero muy cerquita. Es más, llegaron antes a la Florida que a México. Ponce de León llegó a la Florida en el año 1513, es decir, casi 10 años antes de la conquista de México. Llegó aquí Ponce de León, se encontró esencialmente un pantano, tampoco le interesó mucho ni a él. Bueno, a él le interesó algo más porque le hicieron adelantado de la Florida, pero era un lugar donde no había excesivas riquezas y donde no encontraron una civilización propiamente dicha. Pero eso no obstó para que, si nos vamos a la historia de los Estados Unidos actuales, ¿no?, de las 13 colonias, nos encontremos con que la primera ciudad que se fundó en este país fue fundada por españoles. La primera iglesia que se construyó, la construyeron españoles. El primer camino empedrado que se hizo, lo hicieron españoles. El primer puerto que se hizo como tal, como puerto, también lo hicieron españoles. Así podríamos continuar con los primeros. Esto es algo que en la historia oficial de Estados Unidos o no se cuenta, o se cuenta de aquella manera, porque los Estados Unidos construyeron lo hispano a pesar de la ayuda inestimable que le prestó el rey de España durante la Guerra de la Independencia a finales del siglo XVIII, como lo otro, la otra gran civilización que se había establecido en el Nuevo Mundo. Una era la inglesa y la otra era la hispana. Conforme Estados Unidos a lo largo del siglo XIX fue creciendo, expandiéndose y convirtiéndose en una gran potencia, y a su vez, primero los dominios del rey de España fueron decreciendo, terminaron saliendo de aquí con la excepción de Cuba y Puerto Rico, y las repúblicas hispanoamericanas se encontraron en posición de gran debilidad, utilizaron los gobernantes americanos y también los comerciantes americanos todo lo que había sido patrimonio de la corona,
pues como un terreno de caza y de expansión propia. No hay más que ver lo que sucedió, por ejemplo, con lo que es hoy el estado de Texas, o Arizona, o Nuevo México, la propia California, que se la ganaron en una guerra a México, allá por mediado del siglo XIX. En el año 1848 firmaron un tratado con ellos que se corresponde con todo el suroeste de los Estados Unidos. El lugar donde estamos ahora mismo fue comprado a España hace 200 años casi exactos, en el año 1819, aunque la transferencia no se hizo hasta 1821, por una cantidad de dinero irrisoria. Realmente estamos hablando que casi podríamos haber comprado la Florida cualquiera de nosotros, porque yo creo que costó $5.000, una cosa así, ¿no? Vamos, menos, iba a decir menos que un automóvil, menos que una Vespa costó la Florida en aquel entonces. Bueno, también en rigor hay que decir que eran dólares plata, es decir, que estaban atados a un metal, y no como los dólares actuales, que están atados al capricho del presidente, del gobernador de la Reserva Federal, y que, como bien sabéis, cada vez valen menos porque la inflación está disparada. Bien, si nos vamos a ese siglo XVI, cuando empiezan aquellos españoles a ocupar ciertas áreas de Norteamérica, de lo que hoy son los Estados Unidos, la propia Florida, no mucho más al norte, no sé a cuántos kilómetros exactamente de aquí, se encuentra el fuerte de San Agustín, que es el edificio más antiguo de la Florida. Es un señor fuerte, supongo, como floridanos que sois de nacimiento o de adopción, entiendo que muchos habréis viajado hasta allí para verlo en persona. Es más, se sienten muy orgullosos, según tengo entendido, los habitantes de este estado, de disponer de un fuerte precioso que se conserva en perfecto estado, que es toda una obra maestra de la poliorcética del siglo XVI, esos fuentes concebidos en forma de estrella diamantada para resistir bien los sitios desde el mar, y se hizo para controlar el paso de navíos que iban hacia Europa. Los españoles de aquel entonces crearon un sistema de flotas para custodiar el tesoro americano. El tesoro americano se extraía esencialmente de dos grandes minas, una en Nueva España, en México, llamada la mina de Zacatecas, y otra en la actual Bolivia, en el Virreinato del Perú, que era la de Potosí. Esa plata viajaba, en el caso de México, hasta Veracruz, y de Veracruz embarcaba hasta La Habana, y ahí esperaba a que llegasen los galeones de Panamá, desde Portobelo, que venían cargados, aquella plata había subido por el Pacífico desde Lima, y venían cargados de plata de Potosí. Una vez en La Habana salían todos juntos, una vez al año, para Sevilla. Eso fue durante el siglo XVI. Luego, posteriormente, ya a principios del XVIII, el Guadalquivir se quedó muy cegado por los sedimentos y hubo que trasladar las flotas a Cádiz, pero durante mucho tiempo fue Sevilla, de ahí que esté la casa de contratación, el actual Archivo General de Indias. Bien, todo eso pasaba por delante de Florida, por delante de Miami, en una palabra, donde estamos ahora mismo. Pasaban por ahí la flota del Tesoro, también conocida directamente como la Española, que es así como la conocían los marinos de la época. La Española salía de La Habana, llegaba a Sevilla y luego volvía con mercaderías de la península ibérica, mercaderías europeas, que se compraban aquí. La compraban aquí los colonos, los que habían ido llegando desde Europa y habían ido estableciéndose, no tanto en Florida, nunca les interesó demasiado, lo cual tampoco les podemos culpar. Si nos dan a elegir por cuestiones climáticas y agrarias el Valle Central de México y esta ciénaga, pues la verdad, todos nos hubiéramos quedado en el siglo XVI con el Valle Central de México, ¿no? Un lugar elevado a 2000 y pico metros, con un clima privilegiado, donde la temperatura jamás supera los 25 grados y el suelo es volcánico y extraordinariamente fértil. Esa es la razón por la cual aquí no hubo demasiada presencia, más allá de la presencia defensiva. Pero no solo fue la presencia en Florida, que ya digo, se mantuvo de una manera más o menos continua hasta el año 1819, cuando el Tratado Adams-Onís entrega la Florida a Estados Unidos. Estados Unidos al principio no sabe muy bien qué hacer con este apéndice continental que está apenas sin desarrollar, más allá de algunos establecimientos españoles y de los propios acuerdos que los españoles han firmado con los indígenas locales, entre ellos con los semínolas. Es más, cuando empiezan a colonizarla, ya años más tarde, décadas más tarde, lo primero que se proponen es exterminar a los indios locales, cosa que, por cierto, casi consiguen, porque no quedan muchos de aquellos indígenas floridenses de la primera época. Pero en otras zonas de Estados Unidos, especialmente Texas, pero también California, ahí es donde se ve que el origen realmente de la civilización a este país llegó de la mano de españoles, no de la mano de británicos. Los seres humanos, nuestra condición natural es la barbarie.
Es así que lo vamos a hacer, nacemos ignorantes y además el mundo es avaro, es tremendamente avaro, especialmente en ciertas regiones, como puede ser Florida o como puede ser Castilla, en la que cuesta un mundo sacarle cualquier cosa a la tierra. Y como nuestro estado actual es la barbarie, significa que la civilización es lo excepcional, y a lo largo de la historia del ser humano sobre el planeta ha sido lo francamente excepcional. De ahí que haya muy pocos focos civilizatorios, realmente son 4, y el resto de los lugares del mundo tuvieron que importar la civilización. A la península ibérica, que es el solar, donde provienen la mayor parte de nuestros antepasados, tanto los míos como los de Marta también. Sí. Nuestros antepasados vienen de ahí, cultural, y diría que hasta genéticamente todos vienen de la península ibérica. La civilización la importamos de Oriente, o la importaron, mejor dicho, yo no importé nada, pero sí la importaron nuestros antepasados de Oriente, vía los fenicios, los griegos, que se encargaron de aculturar, o mejor dicho, se aculturaron los propios indígenas ibéricos de la costa mediterránea al principio, luego fue avanzando muy lentamente hacia el norte, y luego ya posteriormente los romanos terminaron de civilizar toda la península ibérica. Bien, ¿quién civilizó los Estados Unidos? ¿Quién metió la civilización aquí? ¿Quién metió el alfabeto? ¿Quién metió la imprenta? O la letra impresa, por lo menos. La religión no animista, una religión, digamos, organizada y de un nivel superior, como es el caso del cristianismo. ¿Quién metió la tecnología moderna, o al menos moderna para los estándares del siglo XVI? No fueron los británicos. Le comentaba antes a Juan Carlos que cuando llegaron los ingleses aquí fue en 1609. Para aquel entonces llevaban los antepasados de Marta triscando por estas tierras 100 y pico años. Fundaron una colonia en Virginia llamada St. James, en honor al rey que tenían en aquel entonces. Había muerto ya Isabel, esta reina a la que le hacen tantas películas los ingleses. Bueno, Isabel nunca pudo decir que tuvo presencia en América, bueno, la tuvo, ¿no? Llegaron hasta 1609, llevaba la reina muerta pues unos cuantos años, había muerto a principios de ese siglo. Y le salió fatal, hicieron un fuerte en Virginia y tuvieron que marcharse de allí. Ya luego posteriormente lo intentaron unos años más tarde más al norte por Massachusetts, que cuando llegaron los primeros colonos ingleses. Luego ya se metieron en lo que es el noreste de Estados Unidos, el estado de Pensilvania, Nueva Jersey, en fin, se puede ver en la propia toponimia. La toponimia siempre nos cuenta historias. Si miramos la toponimia en España, sabemos exactamente qué ciudad, podemos seguir el curso de las legiones romanas a través de la toponimia. La Vía de la Plata fueron los romanos poniendo nombre a todo, ¿no? Vemos Mérida, Emérita Augusta, ¿no? Lugo, Lucus Augusti, Astorga, Astorica Augusta. Estos eran romanos que iban subiendo, iban fundando o campamentos o ciudades y fueron dejando allí sus nombres. Podemos seguir también, por ejemplo, las evoluciones de los ejércitos musulmanes del siglo VIII viendo sus propias fundaciones. La ciudad de la que yo vengo, Madrid, era una alcazaba islámica que se llamaba Majerit y ya se quedó con esto hasta el momento presente. Bueno, las palabras tienen su desgaste natural y terminó siendo Madrid. Y lo mismo sucede con ciudades en la costa mediterránea, algunas tan antiguas como Cádiz, que es la ciudad más antigua de Europa occidental. La fundaron los fenicios en el año 1100 a.C. Es decir, si tuviéramos que poner una fecha en la que la civilización entró en la península ibérica, fue esa, cuando los fenicios decidieron montar un establecimiento permanente en Cádiz. Pues bien, si tuviéramos que poner una fecha cuando llega la civilización a Estados Unidos, sería 1513, con la llegada de Ponce de León, que es el conquistador de Florida y también fue gobernador de Puerto Rico. De hecho, él murió en Cuba, pero está enterrado creo que es en la Catedral de Puerto Rico. Lo mismo se puede decir de la parte oeste del país, de Nuevo México o Arizona o la propia Texas, y naturalmente California. California viene al mundo porque a una serie de monjes, en este caso franciscanos, deciden subir misiones hacia el norte. Algunas de las ciudades más grandes de este país, como pueden ser Los Ángeles o San Francisco, estamos con la misma historia de antes. La toponimia nos cuenta una historia. Si subimos California desde el sur hasta el norte, primero nos encontramos con San Diego. Ahí tenemos una misión y podemos seguir Los Ángeles, bueno, hasta el propio San Francisco, que era de las misiones más septentrionales. Está lleno de palabras o términos españoles como Fresno, como Sacramento, pero incluso en zonas donde la presencia de estos españoles fue muy superficial, caso por ejemplo de Colorado. El nombre Colorado, que seguramente a los estadounidenses de habla inglesa
no les diga nada, a nosotros nos dice mucho. Todos sabemos lo que es algo colorado, es decir, algo de color rojo. Y lo mismo se puede decir de otros lugares, que está salpimentada la geografía de aproximadamente medio país de nombres españoles, de una toponimia española, de españoles que fueron llegando y depositando la semilla de la civilización, que luego creció y se desarrolló de las maneras más insospechadas. Seguramente los primeros fenicios que llegaron a Cádiz no pensaron que iba a terminar siendo una de las ciudades más bonitas del mundo. En aquel entonces pues era una isla, todavía no era ni siquiera una península. En aquel entonces no sería más que un puesto de comercio. Los fenicios eran grandes comerciantes. Pues lo mismo se puede decir de aquellos franciscanos que llegaron a San Francisco y plantaron una misión en el centro de lo que hoy es la ciudad. Si habéis estado en San Francisco, supongo que la habréis visto. Es una cosa muy pequeñita, claro, muy humilde en comparación con todo lo que le rodea, ¿no? Pero el origen está ahí. Los que plantaron la semilla de la civilización fueron ellos. Y al haber sido estos españoles los que llevaron la civilización a esta tierra, pues no es casual que las primeras palabras impresas en el territorio de Estados Unidos fueran en lengua castellana, o que la primera moneda que circuló, y así durante muchísimo tiempo, fuese el real de A8. Los estadounidenses, creo que al menos los estadounidenses cultos lo conocen. El nombre de su moneda, dólar, proviene del alemán Thaler, por un valle. Tal en alemán significa valle. Pero el símbolo de su moneda es exactamente las columnas que tenemos en nuestro escudo. Es con las columnas de Hércules, caray, con la filacteria que pone plus ultra, pues ese es el símbolo de dólar y viene de ahí. De hecho, los colonos británicos en Norteamérica llamaban al real de A8 Spanish Dollar, y así lo mantuvieron pues hasta mediados del siglo XIX. Estados Unidos tenía, hasta la guerra de la independencia, hasta la guerra civil más o menos, Estados Unidos tenía ya sus 70, 80 años de historia y seguían utilizando todavía el Spanish Dollar porque eran monedas de más que de gran calidad, que eran, bueno, de plata de Potosí o de Zacatecas, eran sobre todo muy abundantes y estaban disponibles. Todo el mundo sabía cuánto valía un real de A8. Esto que nos comentaban antes, que había hecho la primera globalización, sí, desde luego la primera globalización monetaria. Hasta ese momento no se había dado el caso de que todos los seres humanos pudiesen echar mano de una sola moneda. Esa moneda fue el real de A8 y los estadounidenses la tenían en gran estima, en tan gran estima que ha terminado siendo, no solo para ellos, sino para todo el mundo, el símbolo de dinero, la columna de Hércules con su filacteria. Cada vez que pensamos o queremos simbolizar el dinero, viene de ahí. Así que, visto así, ateniéndonos a la cronología y ateniéndonos a los hechos, no sería mala idea que los Estados Unidos, tal y como están concebidos hoy en día, que no en el año 1776, hoy es un país mucho más grande, un país multicultural, un país en el que hay algo así como 50 millones de hispanohablantes, más que en España. El segundo país hispanohablante del mundo es Estados Unidos, el primero es México. Sí, hay más hispanohablantes aquí que en la propia España, lo cual ya es llamativo. Bueno, que lo tuviesen en cuenta a la hora de preparar los manuales de historia para los escolares, que lo tuviesen en cuenta a la hora de percibir su propia historia. Me consta que la siguen aprendiendo en términos del motín del Tem, la batalla de Yorktown, el del Saratoga, la historia, llamémosla oficial. Sí, efectivamente, es oficial para las 13 colonias. Pero en tanto que el país ha crecido tanto, ha ido incorporando a tanta gente, recordemos que cuando los Estados Unidos pactan con México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, quedarse con con un tercio del país más o menos, se quedan también con su gente. No echaron a la gente. O en el caso de los cubanos que llegaron aquí siempre hubo presencia cubana porque estaba muy cerca. Es decir, no pensemos que el primer cubano llegó aquí en 1959, no es verdad, ya había muchos. Pero cuando llegan los cubanos aquí en el 59, Miami no es el Miami actual, ni mucho menos. En cierta medida ellos han hecho esta ciudad. No es casual que cuando pensamos en Miami pensamos en los cubanos, y no solo nosotros, que por supuesto también ellos. Se piensa en Miami, en el sur de la Florida, y se piensa en Cuba. Se piensa en el sur de California y se piensa en México. De nuevo, no es casual, y es porque siempre hubo mucha población allí. Que integren, ahora que está tan de moda, esto de la inclusión y de pedir perdón por lo que hicieron mal en el pasado, y que anden rasgándose las vestiduras por la esclavitud, no habría que pedirles tanto, ni tantos sacrificios, ni que se arrodillen, simplemente que reconozcan los ladrillos que conformaron su país.
y en esos ladrillos un montón de ellos tienen la inscripción en español. ¿Por qué lo pusieron? Hispanohablantes que habían llegado aquí, que por supuesto no podían ni imaginar que 500 años más tarde pues se iba a levantar pues la tierra de los bravos y el hogar de los valientes, ¿no? Sí. que dice el himno. Como dice el himno. Es decir, que iban a tener, que se iba a construir sobre aquello el país más importante del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Pero bueno, está ahí, y esa es la herencia. Esa es una herencia que es constatable, ya digo, no hay que hacer ningún tipo de contorsión, ni ponerse patriótico, ni nada por el estilo. Que reconozcan la diversidad que habita en su propia historia. No harían mal en reconocer también la diversidad cultural que tienen, cosa que creo que más o menos están haciendo en ese aspecto. Estados Unidos es un país muy permeable, es un país que acepta y que ejerce mucho la autocrítica. En eso se parecen a nosotros. Lo nuestro, ya sabéis, la de los españoles es la autoflagelación, es el deporte nacional. Los estadounidenses no nos van a la zaga, ¿eh? No sé si veis películas históricas estadounidenses, pero son casi siempre críticas con su propia historia, muy a menudo. Y especialmente ciertas épocas que fueron complicadas en el país, como los años 60, para ellos son la guerra del Vietnam, ¿no? Sí. La leen en clave crítica, en clave autocrítica. Esto es lo que salió mal, no debería salir mal, igual de mal en el futuro. Así que no harían mal en reconocer que ya son un país bilingüe. Habría que darles la bienvenida porque en Europa hay unos cuantos países bilingües y tampoco pasa nada. Es decir, en el sur de la Florida he visto que ya han asumido que tienen 2 idiomas y está muy bien, porque tener 2 idiomas siempre enriquece, no es un conflicto tener 2 idiomas, es de hecho un enriquecimiento. Los escolares de aquí del condado de Miami-Dade son unos privilegiados, pueden desde pequeños pueden hablar las 2 principales lenguas del planeta, y eso es una oportunidad que no deberían desperdiciar, por más que desde ciertas partes o desde ciertas posiciones políticas se vea la diversidad como una amenaza. La diversidad nunca es una amenaza, es siempre una oportunidad. Estados Unidos es la demostración más palpable, un país que ha hecho de la diversidad su bandera desde el primer momento. Estados Unidos es la demostración más palpable de que la diversidad es probablemente el arma secreta que tienen los países que miran al futuro y que sobre todo se apoderan de él. Así que bueno, si hay algún estadounidense aquí, que yo sepa, bueno, sí, ella, Marta es estadounidense. No eres, Half and half. eres cubano-estadounidense. Half and half. Pues no estaría mal que aprendiesen esto. La pena es que, como estoy hablando en castellano, pues la mayor parte de ellos no me van a entender, pero bueno, quizá algún alma caritativa les subtitule el vídeo, no lo sé. El hecho es que el hecho está ahí, vamos, lo pueden estudiar, y ya digo, sin ponerse apasionado ni nada de esto. Revisando su propia historia, lo que se van a encontrar va a ser, uno, que tienen un país más antiguo del que se pensaban. El país no nació como tal, la civilización no nació aquí como en 1776, y 2, que son realmente herederos de 2 grandes culturas europeas, de la británica y de la hispana. En fin, yo creo que eso es un motivo de orgullo. Si algo es Estados Unidos hoy, es una hechura de ambas, y lo cual le convierte en el país, seguramente el país más maravilloso y con más posibilidades y perspectivas de futuro del mundo. Bien, queridos, pues sin ánimo de aburriros más, lo que queremos es hacer un coloquio y hacerlo con todos vosotros, porque además no sois muchos y creo que nos escuchamos todos. ¿Os parece? Sí. Bien, os veo, bueno, ya empiezan las manos. Es todo a gusto. Es todo a gusto. Ten en cuenta que Al-Ándalus sería Al-Ándalus, pero Al-Ándalus es un imperio desaparecido, es como el imperio bizantino, ¿no? Sí. Que no tuvo continuidad histórica. Que bueno, en España el andaluz es arqueología. Sí. Nosotros no hablamos árabe como hablaban aquellos andalusíes, no somos musulmanes sino cristianos, entonces está muy bien, y evidentemente el andaluz llegó a ser una civilización fastuosa, especialmente en el sur, Sí. pero desapareció. Como cuando hoy caminas por ciertas ciudades de Turquía y ves aquella iglesia reconvertida en mezquita que habían construido los bizantinos en el siglo VII, bueno, queda pues dices, fijo, bien, claro. existieron, estuvieron aquí. Bueno, cuando entras en Santa Sofía en Estambul y ves los mosaicos, ¿no? Dices, aquí hubo un gran imperio que desapareció, bueno, que se lo comió otro, pues es lo que pasó con Al-Ándalus. Está bien, y es un periodo de la historia de España que es fascinante, pero no tuvo continuidad. No. Piensa que esos andalusíes que salieron se establecieron en lo que hoy es Marruecos, lo que hoy es Argelia, el norte de África básicamente, y se
se subsumieron en las sociedades locales. Y los hispanos, el mes de la herencia hispana se celebra porque no nos hemos desaparecido, al contrario, estamos creciendo. Entonces es necesario dar crédito que nos hemos establecido de una manera positiva en general. Da lo mismo que sea en la Florida o en Nuevo México, donde sea. Y hay instituciones que desconocemos porque, por ejemplo, en Nevada, en la Universidad de Nevada, hay un centro de estudios vascos, que es algo fabuloso. O sea, que hay muchos lugares donde se está enseñando quiénes son los españoles, la historia de España, que no se sabe, sino hay que estar buscando y estar pensando a ver dónde puede estar esto, dónde puede estar lo otro. Y por eso se celebra, porque estamos aquí, no nos hemos desaparecido, como el andaluz. O sea, se celebra, aquí en la Florida se celebra de distinta manera. Fuera de la Florida, medio que se celebra y medio que no se celebra. Y hace 2 años hubo varios artículos en los periódicos indicando que no se debía celebrar la herencia hispana, sino la herencia indígena, porque era la herencia que los españoles habían venido y habían destruido. O sea, que siempre hay una controversia en cuanto a celebrar qué cosa se celebra. Pero por eso es que se celebra, porque somos millones y no nos hemos ido. El día que desaparezcamos, bueno, ya eso es otra, que lo dudo, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero por eso se celebra, y se celebra en las escuelas. En las escuelas se le entregan a los chicos tareas para la casa, para que investiguen, para que vayan al monumento de tal, todo esto sí. Por eso se celebra. Respecto a la guerra de la independencia de Estados Unidos, para entender los acontecimientos históricos, lo primero que tienes que hacer es el esfuerzo de situarte en la época y respetar la cronología. Sí. Es decir, olvidarte de todo lo que vino después. ¿Por qué? Porque quienes hicieron esos acontecimientos no lo sabían. Es decir, cuando Carlos III decide apoyar a los independentistas, a los revolucionarios estadounidenses, para él son unos aventureros, unos ingleses rebeldes. Dice, bueno, yo he tenido mis más y mis menos con los ingleses porque nos derrotaron a nosotros y a los franceses en la guerra de los 7 años, que yo conseguí salir con vida de puro milagro, pero que me arrebataron Cuba, La Habana, estuvieron los ingleses ahí 1 año, la arrebataron Florida, por cierto. Habían tenido además antes la guerra del asiento, es decir, es que llevaban guerreando borbones y británicos todo el siglo. Esta era una guerra más. Es decir, bueno, pues han tenido los ingleses una rebelión, una revuelta en las colonias de Norteamérica, que eran realmente unos pocos granjeros. No pensemos que Estados Unidos no era lo de ahora, no existía el cuerpo de marines, caray. Y el mando estratégico. Los marines tienen un año más que Estados Unidos. Bueno, pero que en el momento en el que se produce la rebelión no hay nada que digas son gente importante. Era, y perdonad por la expresión, las 13 colonias eran el culo del mundo. A nadie le importaban nada. ¿Qué era Filadelfia? Un pueblo de casas de madera. Y Boston 3/4 partes de lo mismo. Las ciudades importantes del continente americano, pues era Ciudad de México, era Lima, La Habana. Nadie se preocupaba por aquello. Pero llega a Madrid la noticia de que los ingleses han tenido una revuelta. Pues como cuando, si le hubieran dicho estar en Irlanda levantados, pues se hubieran echado una mano también. De la misma manera que los ingleses hacían lo propio. Claro. Tú tratas, ves que tu enemigo, con el que te llevas un siglo peleando, tiene problemas, pues bueno, vas a echar leña al fuego. Entonces apoyan a estos aventureros, pero sin plantearse muy bien que vayan a llegar muy lejos. De hecho, cuando han pasado pues nada menos que 25 años de la independencia, los británicos se plantan aquí en Washington e incendian las obras del Capitolio y en plenas guerras napoleónicas, vamos. 25 años después todavía no estaba muy clara la viabilidad de este país, 25 años después, una generación más tarde, se había muerto hasta Washington y no tenía muy claro que esto fuese a ningún sitio práctico. De hecho, seguramente en esta misma época, durante las guerras napoleónicas, el virrey de Nueva España seguía mirando a los Estados Unidos como unos granjeros ingleses sin demasiado futuro en la historia. Un siglo después eran los dueños del mundo. Es decir, eso es lo que se pensó entonces. No se sabía que esto iba a llegar donde llegó. La natalidad en Hispanoamérica es muy alta todavía. Hay muchos países que tienen tasas de fecundidad altísimas, como los centroamericanos. Y no parece que vayan a ser países que
se desarrollen rápidamente, ¿no? Por lo menos a 30, 40 o 50 años vista, sí que seguirán mandando gente hacia acá, ¿no? Sí. Y eso significa que ese río humano, ese río demográfico, que no estaba hace 100 años no venían hispanos a Estados Unidos. Venían muy poquitos, porque no hacía falta, porque había lugares de Hispanoamérica que iban como un tiro, porque estaba Buenos Aires creciendo, porque estaba la propia Habana, no era necesario. Pero, digamos, la acequia se abrió en torno a los años 60 y no se ha detenido hasta el momento presente, y todo indica que va a seguir. Luego el componente hispano, que ya ha transformado en buena medida la cultura estadounidense, la seguirá transformando. ¿Qué será el día de mañana? Pues no tengo ni idea, pero vamos, seguramente algo mucho más diverso y mucho más mezclado. Tendemos a identificarnos con nuestros antepasados como si fueran iguales que nosotros. No. De hecho, no nos entenderíamos con el Cid Campeador. Lo sentimos como el gran héroe nacional, pero si lo tuviéramos delante no hablamos el mismo idioma. Ellos lo hablaban castellano antiguo, pero se nos cuesta leerlo. El castellano del siglo XI. Sí, sí. Pero ellos sí nos comparan a nosotros con los españoles de la conquista muchas veces. Y dale que te pego con la historia, que no estoy hablando de eso. Entonces, como los españoles o los castellanos han cambiado 1000 años, pues dentro de 1000 años Dios sabe lo que serán, ¿no? Algo quedará. Realmente vas tomando cosas de otras partes. Yo de hecho hablo un registro del castellano que a mi abuelo le sorprendería, y a mi bisabuelo ni digamos, ¿no? Las palabras que digo, pero caray, si nos sorprende el castellano que hablan nuestros hijos. Y es fácil buscar. ¿Quién le podía echar la culpa hace 60 años a España de algo? Si éramos, mis abuelos eran más pobres que las ratas, que se venían aquí. En el día 1 de enero de 1959, había no sé, esto me lo dijo en cierta ocasión Montaner, había no sé cuántos españoles en la lista para emigrar a Cuba desde España, Sí. en la embajada de Cuba en Madrid. Sí. Había una lista larguísima. Cuando mi padre era niño en Madrid, todos querían emigrar a Venezuela, todos sus vecinos, en el centro de Madrid. Hoy han vuelto por ese mismo barrio, ves a los venezolanos que trabajan en Globo, con la mochila detrás y en Deliveroo. Y dices, bueno, las cosas van cambiando. Hoy a España le va bien, ya veremos cómo le va dentro de 50 años. Las cosas cambian, la idea de ver a España como poderosa es ahora. En 1950 nadie veía a España como poderosa. Decía, pobrecitos, bastante tienen con lo suyo, que acaban de salir de una guerra. ¿De qué les podemos culpar? Al contrario. Así que esto sí va cambiando en función de intereses políticos y de la última tontería académica, pero el hecho cultural mismo, ese permanece. El hecho de que tú y yo nos podamos comunicar en el mismo idioma, a pesar de que hemos nacido a miles de kilómetros de distancia, y de que hayamos leído más o menos los mismos libros, la música, tengamos una cultura musical parecida, porque con la lengua viajan muchas cosas. Bien, eso es muy superior a cualquier soflama política, a cualquier programa patriótico, a todas estas tonterías que utilizan los políticos para pastorear al rebaño. Eso está muy por encima y eso permanece. El político se va y sus tonterías se van, pero lo otro queda. El hecho cultural queda en continua transformación. Mira, cuando yo era niño se puso de moda en Madrid decir pibe. Yo pensé que era una palabra madrileña toda la vida. No, pibe, tal, pibe para arriba, lo habíamos pillado de Argentina. Hoy los chavales madrileños dicen pana. Sí, todo, no, es mi pana, dicen los críos de 20 años, es mi pana. Pana viene de Colombia. Nos estamos continuamente prestando palabras. De Venezuela. Pensaba que venía de Colombia, bueno, de Nueva Granada. Pregúntale de las arepas, que verás lo que vas a hacer. No, pero esa es la realidad. Lo otro son cuestiones del momento, que son las que parece que preocupan a todo el mundo. El hecho es que está ahí. Y bueno, en mi libro termino con esa nota optimista. ¿De qué